la gerencia tomó una decisión muy sabia a mi entender, y es empezar a capacitar a los gerentes y líderes de la organización en IA, en entender qué es la IA, cómo la enrutamos en el buen sentido, cómo nos hacemos conocedores hasta cierto nivel y cómo le aporta la IA valor al negocio. Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Follow Cracks. Aquí invitando a personajes y a empresas que marcan la pauta en este mundo digital. Y pues es un gusto para mí invitar el día de hoy a Camilo Villalobos. Él es gerente de servicios compartidos del Centro Colombo Americano. Camilo, bienvenido a este espacio, bienvenido a Follow Cracks. Hola Iván, muchas gracias por la invitación. Bueno, Camilo, estamos hablando del Centro Colombo Americano, una institución insignia, ya con mucha tradición en Colombia, principalmente en el tema de educación y de idiomas. Cuéntanos un poquito de ese Centro Colombo Americano. Gracias, Iván. Sí, el Centro Colomboamericano es una entidad que lleva 83 años en el mercado en Colombia. Surge hace bastante tiempo cuando el imperio o el país de Estados Unidos inició a contrarrestar un poco este fenómeno comunista y empezó a tener presencia en Latinoamérica. Esto empezó con un apoyo inicialmente para compartir la cultura americana, y así se crearon los centros binacionales. Básicamente se crearon en diferentes regiones, y en esas regiones pues se empezó a contribuir a que esa cultura fuera cada vez más cercana a Colombia. Camilo, ¿y hoy cómo está distribuida en Colombia principalmente? Porque entiendo que es solo el alcance colombiano ese centro. Y el Centro Colomboamericano está tenemos presencia Bogotá, tenemos Barranquilla, tenemos Cartagena, tenemos Pereira, tenemos Armenia, Manizales, y esos son básicamente, si se me escapa alguno. 5 o 6 aproximadamente. Sí, aproximadamente somos 6 7, déjame confirmo: Armenia, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá, 8. Entonces serían 8. Bueno, y desde el área que tú manejas, porque también hoy vamos a hablar un poquito de temas de digitalización, de tecnología, esa área de servicios compartidos maneja muchos de esos servicios para dar soporte a todos esos 8 centros y a todas esas sedes que tiene el Colombo Americano en el país. Correcto, nosotros hemos venido, el Centro Colomboamericano es uno de los más grandes. Nosotros recibimos al mes alrededor de 12.000 estudiantes, que es un volumen muy importante. Los otros Colombos, siendo, digamos, en orden de número de estudiantes, viene Cali y Medellín, serían como los segundos y los terceros. Los otros tienen una dimensión de estudiantes más pequeña. Sin embargo, hace más o menos 3 años, la gerente del Centro Colomboamericano, Janet Van Dieren, vio dentro de su equipo una fortaleza, y es que nosotros veníamos avanzando de manera importante con soluciones digitales. Y ahí fue donde ella empezó a visualizar cómo nosotros podíamos apoyar a los otros Colombos. Hay que entender que la dinámica de los centros binacionales, de los centros colomboamericanos, son de personas que ya están en una edad finalizando su rol profesional. Entonces, todos los CEOs, los directores, son personas que están terminando esta parte profesional, y ya viene un recambio de mindset y de segunda línea, digamos, de los Colombos. Entonces, eso permitió que viéramos desde el Centro Colomboamericano una oportunidad de apoyar a estos otros Colombos a nivel de tecnología y empezar a generar esas buenas prácticas que hemos venido desarrollando para que ellos también contribuyeran y se beneficiaran de este resultado. Súper. Perfecto, Camilo. Y digamos que pensando en ese reto de centralizar un poco, pero dar servicio a muchos puntos, ¿cuáles han sido los retos? Y ya metiéndonos un poquito más en el tema de tecnología, ¿qué son esos desafíos que ustedes han afrontado para dar soporte, respaldo completo a tiempo pertinente a cada uno de sus lugares? Bueno, básicamente el reto más importante ha sido el cambio de mindset. Digamos que uno de los aspectos que nosotros desde el Colombo hemos trabajado mucho es que nuestros equipos de primera y segunda línea tengan ese chip digital.
que ya piensen en una solución cuando mejoran un proceso, cuando mejoran un procedimiento, que siempre tenga el componente digital, que busque esa eficiencia desde su naturaleza. Entonces, digamos que uno de los retos ha sido que los otros colombos tengan ese cambio de mindset y también empiecen a entender que la visión que deben tener los colombos debe ser una visión digital. Ese ha sido uno de los más difíciles de trabajar, de cosechar, de ir ganando y teniendo victorias tempranas para que pues lo que uno les ofrece a los colombos, llámese herramientas de CRM, bueno, y todos, digamos, las soluciones que nosotros tenemos en el Colombo, pues ellos las adopten y les vean el potencial. Nos ha pasado en otros, no los colombos, sino con otros centros binacionales, porque nosotros también hemos apoyado a centros como el de Portugal, Ibraco, Alianza Francesa, o sea, hemos salido del espectro solamente americano. Ellos tienen que ver como una inversión y no como un gasto este tema de la tecnología. Ese ha sido como el reto más importante. Vale, Camilo, y cuando piensas en esos retos, también venimos de unos años anteriores en los cuales pandemia marcó, digamos, como que un antes y un después. Yo creería que para ustedes en temas de educación, esto también significó muchos cambios y muchos retos con el fin de implementar y de acceder a tecnología que les sirviera en esos temas de educación. De acuerdo, Iván. Digamos, el disparador más grande fue obviamente la pandemia. Nosotros, y ahí es una condición que es hasta curiosa y un poco particular, y es que nosotros en nuestra sede principal, que es la del centro, la que todo el mundo conoce de las aguas, En Bogotá. en Bogotá se presentaban estas protestas de la gente y lanzaban gases lacrimógenos y demás, nosotros teníamos que cerrar nuestras puertas y pues empezar a hacer pinitos en temas virtuales. Entonces nosotros ya hace unos años teníamos Zoom, pero unas licencias súper reducidas. Y cuando llegó la pandemia, nosotros fuimos de los pocos colombos que pudimos reaccionar, porque al otro día lo que hicimos fue activar una cantidad de licencias de Zoom importante, coger los equipos de cómputo y enviárselos a los profes a las casas, y básicamente nosotros no paramos, nosotros no dijimos, ok, no, nos esperamos una semana, no, al otro día despache equipos y movámonos para poder tener la virtualidad. Entonces ese fue un clic, o sea, ese fue un cambio súper fuerte. Muchos de los colombos cerraron operación, pasaron varios meses cerrados, entonces el costo de atracción de un estudiante pues es mucho más alto de empezar desde cero y poder otra vez comunicarlo, decirle, men, tenemos que vuelvas a estudiar, conéctate así, con esta herramienta. Nosotros de alguna manera estábamos preparados debido a esa casuística colombiana y de orden público para esa pandemia. Entonces fue un hecho desafortunado pues porque fue para el mundo, pero para nosotros fue una oportunidad y lo capitalizamos. Realmente esa preparación y ese timing fue súper apropiado para el Colombo. Súper claro. Y ahora eso es, digamos, de frente a los usuarios finales, a esos estudiantes. Ahora, si pensamos un poco en atrás, y ahí es que cuando comenzamos a ver cosas bonitas de la tecnología, migración de servicios a la nube, la posibilidad de tener muchas de esas aplicaciones core del negocio en la nube, que tengan toda una infraestructura adecuada para soportar eso. ¿Cómo ha sido también esa evolución para atender esos más de 10.000, 12.000, creo, estudiantes que mencionaste? Pues mira que hace un proceso acelerado, pero hace un proceso en donde hemos contado con el apoyo de toda la Junta Directiva del Colombo. La Junta Directiva ha sido desde hace 4 años. Nosotros empezamos después de la pandemia, básicamente un año después, 2021, se empezó a tener un roadmap de transformación digital. O sea, ahí se sentó a la Junta y se les dijo, miren, nos pasó esto, tenemos que invertir en tecnología, y ellos fueron unos abanderados. Entonces, cuando viene desde arriba, ese respaldo, pues es mucho más fácil realizarlo o ejecutarlo. Entonces empezamos a generar un roadmap inicialmente con herramientas muy core, digamos. Nosotros teníamos un ERP, teníamos un CRM, teníamos un bot, pero digamos que eran como las tres herramientas que se movían para poder solucionar, obviamente, un portal de una pasarela de pagos, y de ahí empezamos a soñar qué queríamos del Colombo. La gerente del Colombo de hace 10 años, la que te cuento que es Janet, es una americana que se enamoró de Colombia y se vino aquí a quedarse. Ella se empezó a rodear en su línea gerencial de personas que viniéramos de multinacional. Entonces cuando tú has estado en multinacional, has tenido acceso a ver herramientas de primer nivel. Entonces empezamos a implementar herramientas robustas que fueran como el Ferrari que queríamos. Entonces empezamos en ese roadmap a meter
lo que queríamos con herramientas robustas y que fueran lo más integrables posible. Ese fue un componente que siempre se habló y es que no fueran islas cada una de las herramientas, sino que tuvieran una convergencia y se hablaran. Entonces empezamos a hablar de una capa media, a soluciones que fueran mucho más y que tuvieran en cuenta la historia del usuario, el journey del estudiante, también a capacitar un poco a los profes. Este es un ejercicio súper bonito y es que los profesores pues siempre tenían su rol filantrópico de construir país, pero empezamos a meterle un poquito el chip de multinacional porque pues todos los gerentes venimos de multinacional, de que es un cliente y ahí como cliente tenemos que fidelizarlo, retenerlo y así lo vamos a sacar adelante y vamos a beneficiarnos como compañía. Entonces, digamos que esos son los componentes que empezamos a ver a nivel de herramientas y cómo nosotros teníamos que invertir en tecnología y casi que, y sin miedo a equivocarme, siempre que llevamos un proyecto, tenemos una oficina de proyectos, esto también es súper interesante, Iván, y es, tenemos una oficina de proyectos en donde todo lo hemos ido madurando. Esta transformación de estos 5 años ha ido creciendo a una escala muy rápida, tenemos, digamos, herramientas súper robustas. Y la oficina de proyectos se ha empezado también a madurar, a ver que es un proyecto no es solamente del área de tecnología o académica o el área comercial, es una integralidad del proceso en donde entran diferentes áreas y la transversalidad ha sido una cosa que hemos venido desarrollando y haciendo que el Colombo madure a llegar a esa transformación digital que deseamos. Claro, a mí digamos, cuando veo aquí ya un poco los apuntes de lo que ha sido esa evolución, esa transformación digital, veo muy clave el tema de esos sistemas de software empresarial y vemos una migración a la nube. Quisiera que me hablaras un poquito de eso y ampliar un poco de qué manera ustedes lo han tomado, lo han asumido y cómo eso les ha traído beneficios. Sí, ese también digamos que fue una instrucción de una persona muy apreciada por la Junta que se llama Silva Gastelbondo. Ella trabajó toda la vida en tecnología y llegó acá a dos cargos muy altos en tecnología, cosa que no pasaba hace unos años, siempre eran hombres. Y ella lo primero o en las primeras sesiones en las que yo estuve dijo que teníamos que empezar a ver el tema de cyber y el tema de migrar a la nube, que era un riesgo. Entonces digamos que nosotros obviamente empezamos a generar proyectos y hemos tratado de que todos nuestros proyectos ya tengan respaldo en la nube. Entonces, muchas de nuestras herramientas son software as a service. Entonces, digamos que eso reduce un poco de los riesgos, pero hemos ya tenido desde el área de TI, uno de los equipos que trabaja con nosotros en la gerencia de servicios compartidos, ha empezado a hacer esa administración de la nube. Entonces, tenemos servidores en AWS, en Azure, y ha empezado a generarse una arquitectura que permita que la información esté respaldada. Dentro de eso, todas las herramientas cuando las examinamos o las revisamos para que sea un anteproyecto y después llevarlo a aprobación del proyecto, verificamos que todos estos componentes estén mapeados, que sean seguros, que tengan respaldo. Uno de los proyectos interesantes que fue el cambio del ERP, veníamos de una solución diferente hace 2 años, bueno, sí, 2 años larguitos, ya empezamos a migrar y contratamos con SAP una solución de ERP que es S/4HANA Cloud. Y digamos que eso fue un cambio fundamental e importante en la organización. Ese fue, digamos, uno de mis aportes al llegar a la organización. Fue uno de los que impulsó este cambio por conocer primero que es una herramienta de primer nivel, segundo que está en la nube y que nos permite operar de una manera mucho más responsable y continuar con esta arquitectura. Ahorita estamos trabajando con un proyecto también dentro de los 5 que tenemos para este año 2027. Ahí hay varios proyectos como un HXM que también es con el aliado de SAP que se llama SuccessFactors. Tenemos también ahorita un diagnóstico que hicimos de gobierno de datos y de arquitectura empresarial y unos poquitos más, pero todos están enfocados y siempre pensando en que la nube es uno de los recursos que tenemos que aprovechar de manera importante. Vale, Camilo, cuando me mencionas estas soluciones SAP y mencionas que se fueron a una solución en la nube y que cambiaron incluso de lo que tenían antes, ¿cómo fue esa experiencia? Y digamos, materializar un poquito en lo que ha significado ese impacto para el Colombo. Mira, digamos que el dolor lo teníamos muy como propio. Dentro de los equipos también que están desde la gerencia de servicios compartidos está operaciones financieras. Entonces nosotros realizamos los cierres todos los meses y al generar esos cierres empezamos a tener unos dolores que mis pobres muchachos de mi equipo sufrían todos los meses y era pues que se frizaba la herramienta, que cuando ibas a cargar alguna información se demoraba 1, 2 horas.
cuando generaba inconvenientes, entonces digamos que inconsistencias en la información. Adicionalmente el soporte del proveedor con el que estábamos antes, tú escribías un tema crítico en un cierre y te decían, listo, perfecto, te atendemos en 2, 3 días. Oye, 2, 3 días no puede ser una NS respecto para un cliente que está en un cierre. O sea, yo no puedo llegarle a la junta y decirle, no tengo cierre, no tengo números de la organización. Entonces, digamos que estos fueron unos argumentos. Adicionalmente, fue una coyuntura en donde SAP estaba muy enfocado en darle visibilidad a proyectos de educación. Entonces se unieron como dos momentos, nosotros con nuestro dolor y SAP con un equipo maravilloso que siempre estuvo respaldándonos, en decirnos, vengan, hagamos un dimensionamiento, nos sentamos. Pues, aquí hay una cosa curiosa, apenas pasó la pandemia, hicieron un acercamiento con SAP. El acercamiento pues no dio frutos, era una solución bastante costosa en su momento, y se dejó como en stand-by. Cuando yo llegué y retomamos, se pudo materializar el negocio y la contratación, cosa que a mí me alegró mucho porque en otras vías pasadas, en otras multinacionales he tenido acceso a ERPs de primer nivel como Oracle y como SAP. Entonces, eso materializó la solución. El equipo de implementación fue maravilloso, súper metido dentro del Colombo para entender qué era el Colombo, porque entenderás, pues una organización de 83 años pues tiene sus cositas y sus cositas que puede ser que no se estén haciendo tan en las mejores prácticas que debe ser. Entonces había que conocer muy bien el Colombo. El equipo de implementación estuvo con nosotros, nos entendió, salimos en tiempo. Eso es muy raro en un proyecto de un ERP porque pues tiene demasiadas variables, y logramos corregir temas de soporte, de eficiencia, y ahorita ya estamos cosechando todos los resultados de haber hecho esa implementación. Esto también tiene una curva de aprendizaje, no es que pones la herramienta y al otro día ya te empieza a dar eficiencias. Realmente hay una curva de aprendizaje, que la gente conozca la herramienta, que se familiarice, como yo digo coloquialmente, a nadar nadando, y es que te apropies de la herramienta y puedas sacarle el mejor provecho. Nosotros hemos venido cuantificando y el número que tenemos más cercano es que más o menos hemos dejado de crecer en 12 personas. Eso quiere decir pues que hemos dejado de contratar recursos porque la herramienta es suficiente, genera las buenas prácticas y hace que los tiempos se reduzcan. Entonces ha sido dejar de crecer la organización. Nosotros somos una organización de 550 colaboradores. Entonces pues digamos que ese ha sido así, digamos, tangiblemente. También cosas que nos han parecido súper valiosas y que de pronto no se pueden llevar a números tanto, pero son el tema de control, trazabilidad y reportes. Digamos que ese es un tema también que ahorita, con el tema de que está muy en furor el tema de la gobernanza de datos y de las bases de datos, es tener consolidada la información y poderla ver y verla real, confiable. Eso es un tema que antes en el Colombo teníamos como mucha gente que tenía acceso a ver la información, y cuando ya sacabas la cifra, ejemplo, no sé, cualquier cosa como libros, ¿cuántos libros compraste? A uno le daban una cifra y a otro le daban otra cifra. Entonces, digamos, pues temas de control, trazabilidad, minimizar riesgos es bastante importante para mí. Siempre yo pienso que uno, entre más se prepare para evitar un riesgo, pues está más blindado, y no cuando te ocurra tener todo el problema y mirar cómo lo enfrentas. De acuerdo. Camilo, además que todo este componente de SAP está ya llevado a la nube, es una solución nativa de nube, ¿significó también algún cambio para ustedes? Porque estamos acostumbrados a organizaciones de muchos años, instalados sus servidores en sitio, respaldados en otro lugar, también en sitio. ¿Cómo ha impactado y cómo se ha dimensionado toda esa migración a la nube y cómo lo han visto de positivo? Mira, eso ha sido un tema interesante porque es adquirir o necesitar o adoptar nuevas capacidades. Digamos que el equipo de TI era un equipo pequeño en el cual había una persona que tenía conocimientos de almacenamiento y de administración de nube. Esto ha permitido que él se prepare mucho más, que él haga su estructura de administración de la nube mucho más formal, que la organización entienda que la información es el activo más importante y que como tal debe estar resguardada, con cierto nivel de control, dimensionada, administrada. Digamos que ha sido muy, muy importante que le ha venido manejando los costos de la administración en la nube, cosa que la gente del común no entiende o no lo tiene tan claro o tan de frente, y es, pues tú tienes que jugar con la demanda y las capacidades de los servidores en la nube. No es que pues contratas un servicio, lo pagas y le metes una cantidad de información muy pequeña, no, tienes que empezar a también balancear la información. Entonces ese fue un ejercicio interesante, además porque como el Colombo lleva tantos años, nosotros la última migración creo que fue hace como unos 4 a 6 meses, fue unos servidores que teníamos físicos de información de una herramienta viejísima donde se llevaban las hojas de vida,
y el tema de las horas de los profesores que pagaron y una cantidad de información de recursos humanos, esa también la hemos ido migrando, pero ha sido súper enriquecedor en el sentido de que pues la nube llegó para aprovecharla, para administrarla adecuadamente, digamos que eso es también un riesgo, y también el tema de seguridad. Hace un par de meses tuvimos un incidente en donde la buena protección que teníamos con los servidores me neutralizó un posible uso de nuestros servidores a nivel operativo. Pues no, yo creo que ha sido traer esas capacidades y ir aprendiendo también de cómo se administra. Claro, y además que mencionabas anteriormente todo el tema de seguridad, lo vuelves a mencionar y que finalmente hoy no hay solución en la nube on-premise que no considere la seguridad. Y es imposible no preguntarte de lo que hoy para todas las organizaciones es más que un hecho y es inteligencia artificial y cómo todo está tan bien metido dentro de esas aplicaciones core. ¿Cómo lo vienen manejando ustedes? ¿Cómo lo están usando para aprovecharlo, ser más eficientes, más ágiles? Mira, nosotros cuando empezamos a ver este tema de inteligencia artificial de hace unos 4 meses, que empezaron a salir todas las inteligencias con sus versiones y con sus productos, tomamos una decisión desde la última junta. La última junta fue el 16 de diciembre, en donde les contamos a los de la junta, mira, este tema está empezando a cobrar relevancia, y que en una conversación muy de cerrando la junta, salió el tema de, creo que lo que nosotros deberíamos hacer es capacitarnos en qué es esto, o sea, qué es esta inteligencia y cómo la debemos entender. Entonces la gerencia tomó una decisión muy sabia a mi entender, y es empezar a capacitar a los gerentes y líderes de la organización en IA, en entender qué es la IA, cómo la enrutamos en el buen sentido, cómo nos hacemos conocedores hasta cierto nivel y cómo le aporta la IA valor al negocio. Entonces, digamos que en este proceso estamos contando con una universidad bastante prestigiosa aquí de Colombia. Empezamos un curso, un diplomado para conocerlo, y ha sido muy enriquecedor en el sentido de que había muchas expectativas. Cuando tú lo empiezas a ya aterrizar, a poner en cada una de las áreas, a ver qué proyectos vas a hacer, hasta dónde te puede ayudar, qué te hace eficiente tus procesos. Digamos que yo tengo, para ponerte un ejemplo, el líder de abastecimiento. Ya empezó a ver qué puede automatizar, qué agentes puede generar, qué arquetipos puede generar, qué artefactos puede generar. Y en esta medida, pues vamos a todos a estar como en la misma línea de aprendizaje, porque había unas personas cuando empezamos unos que ya llevaban haciendo prompts, ¿cierto? Super pilos y ya conocían mucho, y otros que apenas empezaban a saber qué era un prompt. Entonces, digamos que esa fue la primera línea o la forma del Colombo abordarlo, y es entrenemos a la gente para ver esto, cómo se come, qué es y cómo lo vamos a manejar. Y Punto además seguido. escalarlo, perdón. No, digo también escalarlo del prompt de la IA generativa también al impacto en el negocio, ¿cierto? Exacto, entonces digamos que ahí empezamos a ver cosas tan interesantes como la IA, cómo nos puede ayudar a la construcción de un currículum, ¿cierto? De productos que ya los veníamos manejando en el pasado. Estamos trabajando en diversificar el Colombo. Entonces el Colombo va a tener programas técnicos en inglés, va a tener productos para personas senior. O sea, estamos en un momento donde nosotros ya veníamos como cosechando cositas y ya las íbamos a sacar, y llegó la IA. Entonces viene a pulirnos muchas cosas, pero la idea es que la podamos aprovechar pero focalizada. Uno de los ejercicios que estamos haciendo ahorita es poder generar los protocolos y la política de uso de la IA dentro del Colombo. Esto no es fácil porque pues es un tema nuevo, pero digamos que con las personas de calidad, la líder de calidad y procesos y el coordinador de TI, hemos empezado ya a generar un borrador de, bueno, cómo lo vas a usar, qué vas a hacer, qué información le vas a incluir a la inteligencia, que sea de manera responsable, obviamente, para que no haya ninguna fuga de información, y cuál va a ser como lo que vas a hacer con la IA. Te entregamos un usuario, te dejamos una clave para que uses. Nos hemos ido, desafortunadamente o afortunadamente, la sugerencia o lo que más nos gustó fue Claude. Entonces ya le dimos unos usuarios a ciertas personas para probar, y a ellos vamos a hacerle una medición. Mira, te entrego, pero ¿qué es lo que vas a hacer con esto? Porque yo les decía, a mí me pasa, yo en el mío, que en el ChatGPT que tenía en el celular, yo le pregunto desde recetas de cocina hasta qué riesgos o qué solución de cyber ha llegado de XM,
que me ayude a ser más productivo o bloquear más riesgos dentro de la organización. Entonces, es tan diferente los conceptos que tenemos que poner muy juiciosamente la línea entre lo que usas personal, lo que usas de la organización y ese uso de la organización que va a tener una medición. No es que todo el mundo tiene IA y va a poder hacer lo que quiere con IA, no, tiene que tener un sentido responsable vas a hacer un proyecto, no sé, en este momento estábamos viendo un agente que nos permita los eventos del Colombo, poderlos medir y poder saber qué tanta necesita a nivel de recursos, de capital humano, de toda la disponibilidad del Colombo para los eventos. Entonces ya hay unos equipos que están trabajando. Entonces ahí básicamente fue capacitarnos y ahorita empezar a generar las políticas claras de uso de esta herramienta que van a tener los colaboradores. Bueno, un grupo de Formas, Colombia. claro, además Camilo, que impacta en muchas áreas, ¿no? Digamos, en el día a día mencionas la preparación de currículums, la realización de agentes para automatización, pero adicional a eso y cómo se está comportando todo este mercado de modernización y de transformación digital entre las empresas, que esté todo integrado en sistemas como el que tú mencionabas, un ERP, un SAP, que esté funcional y totalmente compatibilizado con esto. De acuerdo, el componente va a ser que lo que genere cada uno de estos líderes o de gerentes o los que tengan acceso a estas herramientas sea provechoso no solamente para ese proceso, para hacerlo más eficiente, para generar un valor para la organización, sino que se hable con el ecosistema digital, o sea, que tengamos una buena adaptación y que esa herramienta no simplemente hoy la generó Camilo, el día de mañana Camilo se va para otra organización y se lleva su solución. No, esa solución debe quedar para el Colombo con un responsable, con un beneficio y tiene que ser armoniosa o, como hablan las personas de tecnología, orquestarse con todos los elementos de nuestro ecosistema y nuestros activos digitales para que tenga un correcto funcionamiento. Y como tú sabes, en todos los temas de tecnología la evolución es constante. O sea, aquí nada, lo que sirvió hoy 2027, el 2028 ya va a tener un cambio y va a tener una evolución. Entonces hay que ir faseando cómo van a evolucionar esas soluciones y qué tipo de soluciones al final nos quedamos. Súper. Camilo, un par de lecciones que queden de lo que han hecho ustedes y cómo también eso se puede visibilizar para otras empresas y que lo tengan en cuenta en su proceso. Yo creo que lecciones aprendidas, nosotros hemos aprendido que los proyectos en las organizaciones son integrales. Nos ha costado entender que hay veces sacamos una solución para decirte alguna, el IPv6, nosotros tenemos un IBR que es Genesis y es excelente, una solución excelente, pero hay momentos en donde se genera un proyecto y se nos olvidó involucrar a alguien de trámites, de experiencia o alguien de abastecimiento. Entonces yo creo que la experiencia nos ha dado la razón en el que entre más involucres e informes a la organización de qué es lo que se va a hacer, mejor va a ser el resultado, porque nos ha pasado como en ese proyecto en donde al final alguien alzó la mano y dijo, oigan, ¿ustedes tuvieron en cuenta esto? No, no lo tuvimos en cuenta y eso al final es dinero y pues tiempo, ¿no? Entonces digamos que el aprendizaje más grande que llevamos aquí en el Colombo en esta transformación digital es vincula a todos, que alguien puede tener algo que decir y no que te falte esa parte de la historia que después cuesta. Eso es lo que digamos que es el aprendizaje más grande. La otra pregunta, ¿me recuerdas, Iván? No, era eso, era básicamente esos aprendizajes y esas lecciones que las empresas, y creo que ya tú bien lo mencionas, están teniendo en cuenta de todos estos procesos de transformación digital que ustedes como empresa de más de 80 años en el mercado lo están haciendo. Ah, mira, uno interesante que ahorita me hace recordar y es una cosa también que nos ha traído todos estos proyectos, porque si te estoy hablando, nosotros tenemos una medición de proyectos, una oficina de proyectos que nos mide por unos puntos. Entonces tú te comprometiste que el proyecto traía esto, el ROI de este proyecto es este. Un aprendizaje muy importante ha sido que uno tiene que ser ambicioso. El Colombo es muy ambicioso. Muchas veces en la junta nos han dicho, venga, ustedes le pegan a tantos proyectos que será que si tienen el ancho de banda, no sean tan ambiciosos, mejor hacer las cosas bien y no tantas. Pero creemos que esto es tan dinámico que tenemos que seguir invirtiendo y los costos de licenciamiento, costos de estos costos que de pronto no se ven tan claros, es importante verlos desde el comienzo, porque claro, tú tienes un ERP, tú tienes un CRM, un bot, tú tienes pasarela de pagos, tú tienes digamos en el sector académico, tú tienes un SIS, que es un sistema de información de estudiantes donde se matriculan todos los estudiantes, y también tienes un LMS, que es el campus virtual donde uno entra, lee el libro y todo esto. Todas estas herramientas, cuando tú empiezas a sumar cuánto te cuesta, es como el DirecTV, el Netflix,
el Spotify, todo esto te empieza a sumar y tú dices, oh por Dios, sí, claro, generan valor, me traen estudiantes, me ayudan a fidelizar, el contacto, demás, pero al final tienes que tener muy mapeado como organización o compañía, que eso al final trae unos costos y eso es importante también verlo a largo plazo porque te puede salir muy costoso tener un ecosistema como lo sueñas, entonces es importante mapearlo. Aquí afortunadamente lo hemos tenido siempre de planeación muy controlado, pero es un valor, un aprendizaje también importante. Bueno, pues Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Polucrax y por darnos toda esta información y felicitaciones por todo lo que están logrando en el Colombo. Iván, muchas gracias por el espacio. Estoy muy orgulloso de trabajar en el Colombo. Es una organización que, liderada por Janet Van Dien, ve cómo va a querer que los otros próximos 80 años del Colombo generen no solo un crecimiento país, sino que el Colombo se transforme. Y eso es lo más importante que hemos logrado en estos años. Pues Camilo Villalobos, el gerente de servicios compartidos del Centro Colombo Americano, institución con más de 80 años en Colombia y pues que hoy con un tema de educación pues están trabajando y apostando mucho por la transformación digital. A todos ustedes ya saben, seguir conectados en todos nuestros episodios de Follow Cracks. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.